Roma, siglo XVI. El pavimento de piedra está helado bajo el peso de los carruajes. El aire se llena con los gritos estridentes de los mercaderes y el choque constante de las ruedas contra el suelo. En medio de este caos, un hombre avanza. Sus pies golpean la piedra con un ritmo constante, ajenos a la prisa de los demás. No lleva armas, ni monedas, ni títulos que lo respalden. Solo camina. A su alrededor, la ciudad hierve en una lucha por el poder y el lujo desmedido. Los nobles pasan en sus literas, ignorando el suelo que pisan, pero él no se detiene. Cada paso es un impacto sordo contra la dureza del camino. Observa el frenesí de la plaza, el sudor de los trabajadores. ¿Cómo puede alguien caminar entre tanta corrupción con una paz que desarma a quienes lo observan? No busca nada, no reclama nada, pero su paso firme obliga a los demás a apartarse. El bullicio de Roma parece desvanecerse. Todo comenzó en los campos de Cantalicio, lejos del bullicio de la ciudad. Félix guiaba a sus bueyes bajo un sol implacable. El arado, una estructura pesada de hierro, se enganchó de pronto en una raíz oculta bajo la tierra. Los animales se encabritaron con violencia. El arado volcó sobre su eje, arrastrando a Félix hacia el suelo. El metal golpeó la tierra con un estruendo seco que resonó en todo el valle. Los campesinos cercanos corrieron hacia el lugar, esperando encontrar un cuerpo aplastado bajo el peso del hierro. El silencio tras el golpe era absoluto, pero entonces algo se movió. Félix salió de debajo de la estructura. Se puso en pie lentamente, sacudiéndose el polvo de los brazos. Ni un hueso roto, ni una gota de sangre sobre la tierra removida. Los testigos retrocedieron, incapaces de comprender lo que veían. Félix miró sus manos, luego miró al cielo. En ese instante, el peso del metal desapareció de su mente, reemplazado por una certeza absoluta. Caminó sin mirar atrás hasta llegar a la puerta del convento. Golpeó la madera con fuerza. Solo ofreció sus manos para servir. Los superiores del convento observaron su determinación y le asignaron la labor más ardua, recorrer Roma como limosnero. Félix aceptó el encargo sin dudar. Durante 40 años, sus días se convirtieron en un ciclo de esfuerzo constante. Cargaba un saco de lino sobre sus hombros, un peso que pronto superó la resistencia de sus propios músculos. En verano, el sol castigaba su nuca y el polvo de las calles se pegaba a su piel sudorosa. En invierno, el viento gélido bajaba de los Alpes, cortando el aire y entumeciendo sus dedos hasta hacerlos sangrar. Félix caminaba por cada callejón, llamando a las puertas de los palacios y las chozas por igual. A menudo, las puertas se cerraban con violencia. Ante cada golpe, cada desprecio y cada puerta cerrada, Félix no bajaba la mirada con amargura. Inclinaba la cabeza y respondía: Deo gratias. La gente dejó de llamarlo por su nombre. A partir de aquel momento, todos lo conocieron simplemente como el hermano Deo gratias. La rutina del hermano Deo gratias no conocía tregua. En los umbrales de los palacios, los nobles le cerraban el paso con brusquedad. Un aristócrata, irritado por su presencia, le lanzó un escupitajo y le ordenó marcharse con un gesto despectivo. Félix no retrocedió, simplemente se inclinó, recogió el aire con una sonrisa y murmuró: Deo gratias. El noble, desconcertado por la falta de reacción defensiva, bajó la mano y se quedó inmóvil, observando cómo el fraile se alejaba. Minutos después, en un callejón estrecho, un mendigo desesperado le arrebató violentamente el saco de lino, buscando algo de valor. El hombre tiró del tejido, provocando que Félix perdiera el equilibrio y cayera. El mendigo pateó el saco vacío con rabia. Félix se levantó, se sacudió la tierra y le ofreció al hombre la mano. Deo gratias, repitió con una voz clara. El agresor soltó el saco y bajó la cabeza. Los mercaderes se detenían al verlo pasar, buscando entender esa paz inquebrantable. La noche cayó sobre Roma, silenciando el bullicio de las plazas. Dentro del convento, el silencio era absoluto. Félix entró en su celda, un espacio reducido donde las paredes de piedra desprendían una humedad gélida. Se arrodilló sobre el suelo irregular, apoyando sus rodillas callosas contra la roca fría. Sus manos se entrelazaron frente a su pecho. De repente, el aire en la estancia cambió. Se volvió pesado, denso, como si la atmósfera misma se hubiera condensado.
Félix levantó la vista, pero no vio las sombras habituales de la noche. Una luz comenzó a filtrarse desde las grietas de la piedra. El resplandor era blanco, intenso, y carecía de parpadeo. La luz se expandió, devorando las esquinas oscuras. La temperatura del lugar subió de forma súbita, disipando el frío de la piedra. El espacio se había transformado en un umbral. Félix extendió los brazos, sintiendo cómo la luz le recorría la piel. El tiempo se detuvo ante el límite de lo invisible. La luz se concentró en un punto, desvaneciéndose hasta revelar una figura. La Virgen María apareció en el centro de la celda. Ella no habló, pero sus ojos se encontraron con los de Félix. Con un movimiento lento y preciso, extendió sus brazos. En ellos, sostenía al niño Jesús. Félix dio un paso adelante. Sus manos, marcadas por el trabajo manual, temblaron al acercarse. La Virgen depositó al niño en sus brazos. El peso fue real, un peso que Félix sintió en sus antebrazos y en su pecho. El niño, pequeño y cálido, se acomodó contra el fraile. Félix bajó la mirada. Sus dedos, acostumbrados a sostener pan duro, rodearon la suavidad de la piel divina. Sintió el latido. El hombre se encorvó ligeramente para proteger aquel tesoro. Sus callos rozaron la delicadeza del infante, creando un contraste físico absoluto. Félix no se atrevió a moverse. La ternura del cielo se había vuelto tangible, ocupando el espacio que antes solo conocía la pobreza. Félix sostuvo al niño con una firmeza absoluta. La celda ya no era un lugar de aislamiento, sino el centro de un encuentro que transformó sus manos. El sol de la mañana golpeaba la plaza principal. Félix caminaba entre la multitud, cargando su saco. De pronto, un hombre se interpuso en su camino. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el mango de un cuchillo. Su rostro estaba surcado por cicatrices recientes y sus ojos inyectados en sangre buscaban un blanco. El agresor dio un paso al frente, levantando el arma con un movimiento brusco. El metal brilló bajo la luz del mediodía. Félix no retrocedió. Se detuvo en seco, clavando sus pies en el pavimento. El fraile levantó la vista y fijó sus ojos en el atacante. El agresor vaciló. El brazo que sostenía el cuchillo comenzó a temblar. Con un sonido seco, el arma golpeó las piedras del suelo. Félix metió la mano en su saco, extrajo un trozo de pan duro y lo extendió hacia él. Félix le dedicó una sonrisa breve. El hombre se desplomó de rodillas. Las lágrimas surcaron la suciedad de su rostro, cayendo sobre el pan que Félix sostenía. El año 1587 trajo consigo un invierno implacable. En su celda, Félix se recostó sobre la piedra desnuda. Sus manos, que durante décadas recorrieron cada rincón de la ciudad, se cerraron lentamente. El aire en la estancia se volvió pesado, y con un último suspiro, el fraile dejó de moverse. El silencio se extendió desde el convento hasta los muros de la ciudad. Cuando la noticia llegó a las plazas, el bullicio de los mercaderes se apagó. Los carruajes se detuvieron en seco, bloqueando las calles. No hubo campanas de bronce anunciando su partida, pero el rumor del pueblo comenzó a llenar los callejones. Miles de personas salieron de sus casas. Desde los palacios de mármol hasta los tugurios más oscuros, la gente convergió en una sola dirección. El féretro de madera simple avanzaba. Los nobles caminaban junto a los mendigos, todos con la mirada baja, siguiendo el rastro de aquel que nunca poseyó nada. El hombre del saco vacío había logrado, en su partida, lo que ningún gobernante pudo: unir a una ciudad bajo el peso de su propia gratitud. La historia de Félix no termina en la tierra del cementerio. Su legado permanece en el pavimento de piedra que aún recorremos cada día. Cuando el peso de la rutina diaria se vuelve insoportable, cuando las facturas se acumulan o el cansancio nubla la vista, detente un segundo, mira hacia abajo. Imagina esos pies descalzos, marcados por el camino, avanzando sin nada más que la voluntad de servir. No busques respuestas en la acumulación de bienes ni en el ruido de las ambiciones ajenas. La grandeza no se mide por lo que guardas en tus manos, sino por lo que eres capaz de soltar. Cada vez que sientas el impulso de la queja, cada vez que el descontento te cierre la garganta, haz una pausa, respira profundamente. Sustituye el reclamo por una palabra sencilla, una que Félix repetía incluso ante el desprecio y el hambre. Di, Deo gratias. Deja que esa frase rompa el ciclo de la amargura.
Convierte tu propia vida en un acto constante de reconocimiento. No necesitas un hábito, ni un convento, ni una vida de pobreza extrema para encontrar esa paz. Solo necesitas cambiar la mirada. Observa el mundo con la misma sencillez con la que él observaba el pan duro. Haz de cada obstáculo una oportunidad para agradecer. Al final del día, cuando el sol se oculte tras los tejados, tu paz será el único tesoro. Vive con esa gratitud. Deo gratias.